Lectura del Evangelio según San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Si me conocieran a mí, conocerían también a mi Padre. Ahora ya lo conocen y lo han visto. Felipe le dice: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le replica: Hace tanto que estoy con ustedes y no me conoces, Felipe. Quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre en mí? Lo que yo les digo no lo hablo por cuenta propia. El Padre que permanece en mí, él mismo hace sus obras. Créanme, yo estoy en el Padre y el Padre en mí. Si no, crean a las obras. Se lo aseguro, el que cree en mí, también él hará las obras que yo hago, y aún mayores, porque yo me voy al Padre, y lo que pidan en mi nombre, yo lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si me piden algo en mi nombre, yo lo haré. Palabra del Señor. El Evangelio que acabamos de escuchar es la continuación del capítulo 14, el cual comenzamos el día de ayer. Este diálogo que inició Jesús con sus discípulos contiene una enseñanza progresiva. Jesús va poco a poco introduciendo a los discípulos en una comprensión del misterio que existe entre el Padre y el Hijo Jesús. Si ya Jesús se había presentado ante los discípulos como el camino, la verdad y la vida, y les dejó dicho a los discípulos que nadie va al Padre sino por Él, en el Evangelio de hoy se va a una comprensión mayor, una profundización en el misterio de unidad entre el Padre y Jesús. Jesús se presenta ante los discípulos como el vínculo indispensable y necesario para llegar al conocimiento del Padre. Conocer a Jesús es conocer al Padre que le ha enviado. Por eso Jesús les dice: ahora ya lo conocen y lo han visto. Pero parece que no comprendieron las palabras de Jesús, porque Felipe le dice al Señor: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Ante esto, Jesús se da cuenta que no han comprendido del todo la enseñanza que le ha mostrado. Por eso le dice: hace tanto que estoy con ustedes y no me conoces, Felipe. Jesús está apelando a la conciencia de los discípulos, a que de algún modo hagan un recuento, una memoria de fe sobre el seguimiento que han hecho de Jesús, del Maestro, sobre cuánta atención han prestado a la enseñanza que Jesús le ha transmitido, el conocimiento del Señor. Conocer es el primer paso para poder luego entrar en una relación de amor. No se ama lo que no se conoce y no se puede preservar aquello que ni se conoce y que ni se ama. Lo que Jesús le está descubriendo a estos discípulos, esa revelación que se encuentra detrás de las palabras del Señor, es que Jesús es Dios. Jesús viene del Padre y al Padre ha de volver. Y Jesús apela a la fe de los discípulos. Por eso le dice: créanme, yo estoy en el Padre y el Padre en mí. Pero como puede haber quizás algún discípulo que no creyera en las palabras de Jesús, Jesús apela a las obras que Él ha hecho, a los signos y milagros que ha realizado, que dan testimonio de que Él es el enviado, el Hijo de Dios. Y estas obras que Jesús ha realizado dan testimonio de que el Padre está en Él y Él está en el Padre. Esta enseñanza de Jesús es muy amplia, muy grande, un misterio que nos sobrepasa. Pero como es un misterio de amor y Jesús quiere hacer partícipes a sus discípulos
A aquellos que conocen a Jesús y le aman, Él quiere hacerlos partícipes de ese misterio. Por eso les dice, le aseguro, el que cree en mí también hará las obras que yo hago y aún mayores. Con estas palabras, Jesús está invitando a sus discípulos a que entren en el misterio de la comunión, estar en una unidad perfecta y constante con Jesús y con el Padre. El discípulo entrará en una comunidad divina, es decir, en una relación con el Padre y con Jesús por medio de la fe. Por eso Jesús exhorta a sus discípulos, crean, el que cree en mí también hará las obras que yo hago. Por tanto, la fe es el canal, la vía para llegar al conocimiento de Jesús y del Padre. Solo por medio de la fe se puede entablar una relación con las personas divinas, con Jesús, con el Padre, de modo que se entre en una dinámica de relación mutua, donde Dios, como Padre, se preocupa por sus hijos. Esa preocupación la lleva a cumplimiento, la realiza Jesucristo nuestro Señor. De este modo queda patente la unidad entre Jesús y el Padre. Jesús está en el Padre y el Padre está en Jesús. Y sus obras dan testimonio de ello. Al concluir, Jesús les dice a los discípulos, si piden algo en mi nombre, yo lo haré, dándole paso, abriendo la puerta de la fe, de modo que se lancen a creer en que Jesús es el verdadero Dios, el Hijo de Dios, el enviado del Padre. Ante esta palabra que se nos ha dirigido a modo de reflexión, podríamos preguntarnos si verdaderamente conocemos al Señor, su palabra, su enseñanza, sus obras. En el camino de fe que como discípulos hemos hecho, ¿es verdad que conocemos al Señor? ¿O somos como Felipe que todavía estamos pidiéndole a Jesús que nos muestre al Padre? Esta petición de Felipe podría interpretarse como una falta de fe en Jesús, como un no creer en la divinidad del Señor. Por eso Jesús refiere siempre a las obras que Él ha hecho, que dan testimonio de Él y glorifican en todo momento al Padre. Que cada uno de nosotros como discípulos, creyendo en Jesús y obrando siempre en la voluntad de Dios, pueda agradar a Dios en todo. Que podamos aceptar esa invitación del Señor a creer y a vivir siempre en una comunión con Él y con el Padre, porque sólo así podremos tener la vida eterna que Él nos promete.